Un mendigo grita, «Mami», y el multimillonario queda en shock al ver a su mujer desaparecida. Javier, un multimillonario hecho a sí mismo, caminaba por las calles vibrantes y caóticas de la ciudad. Su vida antes estaba llena de lujos, mansiones y yates, pero en los últimos 3 años había sido un hombre hueco. La desaparición de su esposa, Laura, había quebrado su mundo. Cada mañana despertaba con el corazón en la mano, esperando que ella regresara. Pero esa esperanza se desvanecía como la niebla al amanecer. Aquella mañana, mientras participaba en una donación en un barrio humilde, el ruido vibrante del tráfico y las risas de los niños se mezclaban con sus recuerdos. Javier se detuvo, sintiéndose fuera de lugar entre las risas y el bullicio. Su mente volaba hacia los momentos compartidos con Laura, su risa, sus ojos. Su corazón se apretaba, y cuando entregó un paquete lleno de comida a una madre y su hijo, se sintió un poco menos vacío. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Mami! En un instante dramático, todo se detuvo. La mirada de la madre se llenó de esperanza, y todos los ojos se volvieron hacia el mendigo que gritaba. Una figura sudorosa y desaliñada, con una mirada rabiosa que atravesaba el dolor. Había emergido de la multitud. El corazón de Javier se detuvo. Era ella. Laura. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció suspenderse. El mundo desapareció. La vibrante ciudad alrededor se convirtió en un eco lejano, mientras su mente se sacudía con preguntas. ¿Por qué estaba allí, en la calle, llorando? Javier se acercó, sus pasos titubeantes llenos de incredulidad y terror. «Laura, ¿eres tú?», pronunció, casi sin aliento. La multitud murmuró, la curiosidad se convirtió en chismes rápidos, y el conductor de un taxi frenó, sus ojos fijos en ese drama humano. ¿Qué había llevado a una mujer como Laura a convertirse en una mendiga? El nudo en la garganta de Javier se sentía tan palpable como la angustia en su pecho. Laura se volvió para mirar, incapaz de contener las lágrimas. «Javier». Su voz fue un susurro quebrado, pero lleno de dolor. La sorpresa de su reencuentro fue eclipsada por la confusión. ¿Qué había ocurrido en estos años? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier al darse cuenta de que había más de lo que parecía. Y entonces, antes de que pudiera formular una pregunta, un antiguo socio de Haciendas, un hombre que conocía sus secretos más oscuros, apareció entre la multitud. Su mirada oscura y provocadora llenaba el aire de una tensión palpable. Había visto más de lo que se podía suponer. Sus ojos mostraban que conocía la verdad oculta de Laura. La escena creció en intensidad. Las preguntas se arremolinaban en la mente de Javier como una tormenta. ¿Por qué ella había desaparecido ahora? ¿Qué había tenido que hacer para sobrevivir? Mientras su mundo se colapsaba, una nueva verdad amenazaba con desmantelar todo lo que había trabajado tan duro para construir. Cada respuesta llevaba consigo un nuevo nivel de intriga, y Javier se preguntó, ¿podría salvar a Laura de esta vida y a su vez salvarse a sí mismo? La búsqueda de la verdad se convirtió en una carrera contrarreloj, una feroz lucha para descubrir el misterio que había definido sus vidas. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier se quedó paralizado. La confusión y la alegría chocaron en su pecho como un huracán. «Laura», murmuró, incapaz de creer en lo que veía. Ella, tan frágil y desgastada, parecía una sombra del ser que había amado. La multitud contenía el aliento. Los murmullos crecieron como un eco de preocupación. Pero antes de que pudiera acercarse a ella, un grito lo sacudió de su ensimismamiento. «¡Ya basta!». Un desconocido, de pie a unos pasos detrás de Laura,
lanzó las palabras con una intensidad que drenó el aire en la calle. Era el antiguo socio de Javier, Martín, un hombre que había sido parte de su vida en los días más oscuros de su carrera. Su mirada, cargada de vitriólico desprecio, entró como un cuchillo en el corazón de Javier. «¿Qué haces aquí, Martín?», preguntó, intentando mantener un aire de control. Pero la desesperación goteaba de sus palabras. El pánico estaba en su rostro. «Vine a recuperar lo que es mío», respondió Martín. Sus ojos brillaron con una mezcla de rabia y satisfacción. «Y más importante aún, a enseñarte algo que no sabías». «¿Qué? ¿Qué es lo que no sé?». Javier sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La voz de Laura se desvaneció en el ruido de la multitud, y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. Martín, aprovechando el momento de atención, dio un paso adelante y susurró: «Laura no ha estado perdida. Ella ha estado con nosotros, ocultada en la oscuridad de tus propios secretos». Javier frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando?». Laura, entre lágrimas, comenzó a hablar. «Javier, no soy quien crees que soy. Todo este tiempo he estado huyendo de algo, alguien, una verdad tan oscura que no puedo compartirla». «¿Qué verdad?», gritó Javier, su voz resonando en la confusión a su alrededor. El ambiente estaba cargado de tensión. La mayoría de los curiosos observaban con ojos muy abiertos, esperando un desenlace explosivo. Martín sonrió, un gesto que hacía que al cuerpo de Javier le costara respirar. «Yo ayudé a que desapareciera. Tuve que protegerla de un peligro mayor. Pero cada día que he estado cerca de ella, he sentido que te arrebaté su vida. Ella ha sido una pieza en nuestro juego, Javier. Nunca un simple paso». Javier sintió que la tristeza y la ira chocaban como tormentas en su interior. «¿Un juego? ¿Te has vuelto loco? Es mi esposa». «Y ahora es más que eso», Martín respondió con frialdad. «Laura ha dejado de ser tu esposa, Javier. Es parte de algo mucho más grande y peligroso». El giro de la conversación dejó a Javier temblando. ¿Qué significaba eso? ¿De verdad había una red de engaños a su alrededor? Los recuerdos que había tenido de Laura se desmoronaban, se convertían en fragmentos distorsionados de una verdad oculta. «Esto no está bien. Laura, tienes que decirme qué está pasando». La desesperación le tocó el rostro. Necesitaba respuestas, pero la expresión de Laura, llena de tristeza y miedo, le decía que lo que iba a escuchar desbordaría la realidad que conocía. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un ruido ensordecedor resonó en el aire. Un coche negro se detuvo abruptamente al final de la calle, y dos hombres de traje salieron apresuradamente. Todo sucedió en un instante. La mirada de Laura se volvió de horror a pánico, reflejando algo que Javier nunca había visto en sus ojos. «No, debo irme», gritó ella, comenzando a retroceder, pero no había salida. El miedo en su voz resonó más allá de la multitud. La escena se tornó caótica al mismo tiempo que la gente se alejaba deprisa, y Javier sintió que el corazón se le hundía. De repente, todos esos años de amor, de esperanza y sueños juntos estaban en peligro de desmoronarse ante sus ojos. «Laura», clamó una vez más, pero ella estaba atrapada en su propio mundo de terror. El verdadero rostro de la realidad que había estado escondido se revelaba ante él. Cachos de su vida se perdían en la confusión. «Lo siento, Javier», murmuró ella, antes de que uno de los hombres se acercara, con una expresión amenazante, y en un giro que él no podía predecir, Laura, en un acto de defensiva, se lanzó hacia Javier y lo empujó, justo a tiempo para que el misterioso hombre le arrebatara a su esposa. El tiempo se detuvo. El caos se convirtió en silencio. Javier se quedó inmóvil. El dolor de la traición y el miedo a perderla acuchillaban su alma. ¿Qué acababa de suceder? ¿Había perdido a Laura? De nuevo, pero esta vez para siempre. La lucha y la verdad estaban a punto de estallar, y su vida nunca sería la misma. Todo se había vuelto un juego mortal, donde las piezas estaban en movimiento, y él apenas comenzaba a entender las reglas. El tiempo se detuvo. Javier no podía moverse. El dolor y la confusión estaban grabados en su rostro. Laura, allí estaba, justo frente a él, y en un abrir y cerrar de ojos,
estaba siendo arrebatada de su vida otra vez. El hombre de traje la había atrapado. «No, Laura», gritó, pero su grito se perdió en el caos. La multitud se dispersaba, empujando a Javier hacia atrás. Gritos y susurros llenaban el aire, mientras la angustia de Javier crecía. No había forma de que esto estuviera sucediendo. Él solo quería entender. Quería agarrar a Laura, abrazarla y llevarla a casa, a ese lugar que una vez fue su refugio. Pero el miedo en sus ojos era algo que nunca había visto antes. Luego, algo inesperado interrumpió el desenlace. Un estruendo. La puerta de un coche negro se abrió violentamente, y de él salió otra figura. Era un hombre alto, con una mirada intensa y decidida. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, se lanzó hacia el hombre que sostenía a Laura, y en un giro dramático lo derribó al suelo. «¡Suelta a esa mujer!», vociferó con una voz que resonaba como un trueno. El hombre caído intentó levantarse, pero el nuevo llegador lo sujetó, mirándolo con desprecio. La brutalidad del movimiento dejó a Javier boquiabierto. ¿Quién era ese hombre? «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, su voz llena de angustia. «La verdad, Laura está en peligro», respondió el nuevo personaje, manteniendo su mirada fija en Laura. «Ella no tiene que estar aquí, y tú tampoco». Era como si conociera secretos que Javier desconocía, y eso lo inquietó más. La multitud, que había estado apartándose, comenzó a rodear de nuevo la escena. La tensión era palpable, se respiraba la incertidumbre. Los murmullos se intensificaron. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo sabía quién era Laura? Laura, llena de pánico, alzó la mano hacia el desconocido. «No, por favor, no», suplicó. «No te acerques». «Laura, confía en mí», le dijo él. Su tono era firme, pero lleno de urgencia. «No hay tiempo, necesitas salir de aquí». «Te protegeré». Fue entonces cuando, como si el universo quisiera jugar una última carta, un tiro resonó en el aire. Javier se congeló en su lugar. Era un sonido que nunca olvidaría. El certero golpe atravesó la atmósfera tensa y el cuerpo del hombre que sujetaba a Laura se desplomó al suelo. ¿Qué acaba de suceder? El miedo se apoderó de Javier. El rostro de Laura se cubrió de horror. «No», susurró ella, su mirada llena de caos y desesperación. Los ojos de Javier se abrieron como platos. «¿Martín?» Todo pasó como una película en cámara lenta. Martín, el socio que había aparecido poco antes, yacía en el suelo. Pero lo que más le conmovía era lo que veía en el rostro de Laura. La confusión se desvanecía, reemplazada por otra emoción. ¿Era alivio? El nuevo hombre retiró su arma, mirando a Javier. «No te quedes parado, necesitas irte ya, ella no está a salvo». Laura miró entre él y Javier, luchando por elegir. En su expresión había miedo, pero también determinación. «Javier, ¿qué está pasando, Laura? ¿Quién es este?». Esa pregunta jamás tuvo respuesta, porque justo en ese instante una ráfaga de motocicletas resonó en la distancia. El sonido se acercaba, y el miedo en los ojos de Laura se acentuó. Los hombres iban uniformados con chalecos, con miradas amenazantes. «No podemos quedarnos aquí», gritó el hombre, asiendo la mano de Laura mientras ella vacilaba. «Por favor, Laura, dímelo todo». El corazón de Javier estaba a 1000 por hora. «No es así, Javier». «No soy la persona que pensabas», dijo Laura, antes de que el estruendo de las motos acallara su voz. Todo se había vuelto una tormenta de caos. La vida de los tres se entrelazaba en un peligroso juego que apenas comenzaba. Y en medio de la desolación, Javier quedó atrapado en un laberinto de secretos y revelaciones que amenazaban con consumirlo todo. ¿Podría enfrentar la verdad de Laura? Sus ojos buscaron los suyos, pero el misterio se reflejaba más profundo que nunca. Cuando el disparo resonó, el mundo de Javier se volvió borroso. Todo se apagó como si alguien hubiera presionado el botón de pausa de una película. La imagen de Laura siendo empujada por el hombre de traje se grabó en su mente. La multitud en estado de shock retrocedió mientras él luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. «¡No!», gritó Javier, pero el sonido se perdió entre los murmullos alarmados de la gente. El caos era palpable. Algunos trataban de escapar, otros se refugiaban detrás de coches estacionados. Javier sintió que su corazón latía con fuerza,
como un tambor ensordecedor en su pecho. Laura, paralizada y con los ojos desorbitados, miró hacia el cuerpo inerte de Martín, que yacía en el suelo. Por un momento, el horror llenó su rostro, pero luego algo cambió. Una chispa de determinación brilló en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? El nuevo hombre, el misterioso Salvador, mantuvo a Laura cerca de él, protegiéndola casi instintivamente mientras los motores de las motocicletas rugían más cerca. «Vamos», dijo, con una voz intensa que vibraba en el aire. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que irte, ahora». Javier se quedó parado, inmóvil. ¿A dónde? ¿Por qué? Su voz temblaba de confusión y pánico, pero el ruido se intensificaba, y antes de que pudiera obtener respuestas, el grupo de motocicletas apareció en la esquina. Eran figuras oscuras, preparadas para lo que fuera. «No puedes dejarlos ir», dijo Javier, desesperado, pensando en lo que había perdido hace 3 años. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba haciendo Laura aquí? ¿Por qué había un tirador y un antiguo socio involucrado? «¿Crees que esto era lo que querías, Javier?», gritó Laura, mientras trataba de zafarse del agarre del misterioso hombre. «No soy quien pensabas. Todo ha sido un engaño». Sus palabras lo atravesaron como un puñal. Aquella revelación dio un giro inesperado a la situación. Pero él no podía dejarla ir tan fácilmente. Un hombre con chaleco, de pie entre los demás bikers, sacó una pistola y apuntó al grupo. «Apártense, no quiero heridos», gritó. La tensión se intensificó mientras el caos se mantenía en su apogeo. Javier sintió un nudo en el estómago. Laura, atrapada entre su pasado y su futuro, enfrentaba un destino incierto. «¿Qué verdad es esa?», pudo decir. Su voz apenas un susurro entre tanto ruido. De repente, la puerta del coche negro se abrió de golpe, y otra figura emergió, un rostro familiar que dejó a Javier paralizado. «Diego», exclamó. Su hermano, del que había estado separado durante años, se acercaba con una mirada sombría. «Lo lamento, hermano. Necesitamos hablar», dijo Diego, mientras el caos seguía a su alrededor. «Hay más en juego de lo que imaginas». Lo que creía saber sobre Laura es solo la punta del iceberg. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿No es mi esposa? Dime que no es cierto». Su voz temblaba y era cada vez más difícil respirar. ¿Qué estaba pasando realmente? Sus recuerdos aparecían con claridad, pero la verdad ahora parecía lejana. Mientras tanto, el hombre de la moto se acercaba, listo para hacer un movimiento inesperado. Laura, con el rostro desencajado, gritó: «¡Deja de hablar! ¡Sálvame!». La desesperación en su voz era devastadora. Diego, su hermano, pasó su mano por la frente, como si procesara un dolor que había guardado durante mucho tiempo. «No me des la espalda, Javier. A veces las personas que amas tienen secretos oscuros, y Laura, su vida es más peligrosa de lo que creías». Justo en ese momento, un estruendo de motores hizo eco. La imagen de Laura ahora era confusa, su vida un laberinto de ilusiones y revelaciones. La gente corría en busca de refugio, pero Javier estaba atrapado entre dos realidades, entre su amor por Laura y la verdad que se desplomaba sobre él como un peso enorme. En un giro, Laura gritó con desesperación: «Tienes que creerme, Javier. No lo entiendes». Pero el rugido de las motos, junto con el eco del pasado y la llegada de su hermano, creaban una tormenta de confusión. ¿Qué verdad estaba ocultando Laura? ¿Por qué Diego apareció? Justo en este momento, Javier no sabía si debía confiar en su hermano o en Laura, pero había algo más, muy dentro de él, que le decía que el impacto de la verdad estaba a punto de desatarse, volviendo todo aún más complicado. La vida que conocía estaba lista para volverse irreconocible, y él se quedó ahí, en el centro del caos, sintiendo que apenas comenzaba a desentrañar el laberinto en el que estaba atrapado. Javier aún estaba aturdido. La verdad que había escuchado de Laura lo golpeó con fuerza. «No soy la persona que pensabas», resonaba en su mente. Las motos se acercaban, rugiendo, y el caos crecía a su alrededor. Su corazón latía desbocado, mientras la multitud empezaba a cerrarse en torno a ellos, como si el mundo se estuviera encogiendo. «¿Qué es lo que realmente está pasando?», gritó Javier, sintiéndose atrapado entre el amor y la confusión. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre que había empujado al otro se volvió hacia él, sus ojos fijos y serios.
No tienes idea de lo que está en juego. Laura está en peligro y tú también. Laura miró a su salvador con ojos llenos de pánico. ¿Por qué no me dijiste que estaba aquí?, le preguntó, su voz temblando. La tensión en el aire era tangible. Diego, su hermano, dio un paso hacia adelante, su mirada oscura llena de preocupación. Escuchen, necesitamos salir de aquí. No tengo tiempo para dar explicaciones, pero hay cosas que debes saber, Javier. No es solo Laura. Las motos llegaron, con sus pilotos alineándose en una formación amenazante. Javier no podía dejar de mirar a Laura. Ella parecía una versión distorsionada de sí misma, asustada y perdida. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué más hay? Su corazón se hundió al ver a Laura en ese estado de desesperación. Ahora no es el momento, gritó el misterioso hombre, apuntando a los nuevos llegan. Necesitamos movernos ya. Pero en medio de la prisa, un grito desgarrador atravesó el aire. ¡No, no! Laura se giró bruscamente, su voz llena de terror. Javier siguió su mirada y vio a un hombre emerger entre los motociclistas, sosteniendo un arma en manos temblorosas. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y dolor. Era el último de las sombras del pasado que Javier nunca imaginó que iba a volver a ver. ¡Tú! El hombre apuntó a Laura. Su voz era como un eco del pasado. Javier sintió que el suelo se movía bajo él. «¡Te encontré! ¡Aléjate de ella!», gritó Javier, pero su voz se ahogó en el caos. No podía creer lo que veían sus ojos. La figura era conocida. Un antiguo socio de su padre, un hombre envuelto en misterios y traiciones. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué quería de Laura? «Lo siento, amigo, no puedo dejarla ir. Ella pertenece a una parte de mi vida que tú no puedes entender». La risa del hombre era oscura, burlona, como si se deleitara en la desesperación de Javier. «¿Por qué? ¿Por qué la haces esto?». La desesperación se apoderaba de Javier. Cada palabra era un clavo más en su ataúd emocional. «Porque ella sabe lo que hicimos». Las palabras hicieron eco mientras Javier absorbía la forma en que su vida estaba desmoronándose. Laura retrocedió, los ojos llenos de horror. «No, no, no puedo tener esto en mi vida otra vez». Entonces, de repente, un grito muy diferente resonó en la multitud. Un hombre más, que había sido parte del grupo de motociclistas, levantó sus manos. «Espera, basta, no entiendes lo que estás provocando». El hombre con el arma se volvió repentinamente y disparó, pero el nuevo llegó justo a tiempo, empujando a su hermano Diego hacia el lado. El sonido del disparo destrozó el aire y atravesó el silencio. Javier quedó paralizado, el horror corriendo por su cuerpo. El proyectil había impactado en Diego, que cayó al suelo, sujetándose el abdomen en una mueca de dolor. «¡Diego!». La voz de Javier temblaba entre el grito y el llanto. En un instante, la vida se volvió cruel y confusa. Diego yacía en el suelo, mientras todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Mientras el caos continuaba, Javier vio una mirada en los ojos de Laura. Se tornó de pánico a un algo que no podía soportar. ¿Qué se estaba revelando? ¿Laura sabía más de lo que había dicho? ¿Desde hacía cuánto tiempo era parte de este mundo oscuro que se estaba desvelando ante sus ojos? Las respuestas estaban a punto de evitarse a sí mismas. Mientras Javier se arrodillaba al lado de su hermano, sintió la fría verdad. Todo lo que había creído sobre Laura y su vida juntos podría estar basado en una ilusión. Todo se había vuelto un laberinto de secretos. ¿Qué más hay? La pregunta retumbaba en su mente mientras la sangre de Diego manchaba el suelo, y la vida de todos se desvanecía en ese momento dramático. La vida nunca volvería a ser la misma, y el próximo giro de la verdad podría desbordar el caos que ya se había desatado. El dolor atravesó a Javier como un rayo. La imagen de su hermano Diego en el suelo, sosteniéndose el abdomen, era una pesadilla viva. «Diego», gritó nuevamente, su voz llena de angustia. Las motos rugían a su alrededor, el caos se desataba, y Javier sintió que el mundo se desmoronaba. No sabía si correr hacia su hermano o enfrentar al grupo de motociclistas que se acercaban como una tormenta. «¡Rápido, vamos!», ordenó el misterioso hombre que había salvado a Laura del tirador. Su voz estaba impregnada de urgencia, pero Javier estaba paralizado, en shock.
La angustia en sus ojos pedía respuestas que parecían lejanas. «Por favor, no puedo dejarlo así», suplicó Javier. Sus manos temblaban. El dolor de ver a Diego herido lo devoraba. Pero Laura, con la mirada angustiada, empezó a retroceder. «Javier», ella gritó, «tienes que irte ahora, no es seguro aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había algo más. Estaba asustada, sí, pero también determinada. Mientras Javier luchaba por decidir, el hombre que había disparado se movió y su mirada se volvió hacia él. «Esto es tu culpa, Javier. No has visto lo que realmente está pasando», dijo, su voz llena de desprecio. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Qué quería decir? ¿De qué estaba hablando? «Cierra la boca», retumbó el nuevo hombre, empujando a Laura detrás de él. La tensión estaba en su punto máximo. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre Laura, se desmoronaba. «Súbete a la moto, ahora», exigió el misterioso Salvador, ignorando a Javier. Laura lo miró una vez más. Su expresión conflictuada lo devastó. Había lecciones que aprender en este momento, pero su corazón se negaba a dejarla ir. De repente se escuchó un grito desgarrador. «¡No, no, no!». Era Diego, intentando levantarse mientras caía de nuevo. Un charco de sangre comenzaba a formarse a su lado. «Ayuda, ayúdame». La desesperación en su voz estremeció a Javier. No podía dejarlo así. La escena se volvió un caos. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, el sonido de motos llegó a su clímax. Los motociclistas estaban tan cerca ahora y Javier vio cómo uno de ellos se bajaba de una manera firme, con ojos fijos en Laura. «El plan B ha fallado. Hay que eliminar testigos», fue todo lo que escuchó antes de que un estallido sonoro rompiera el aire. El ruido del disparo resonó como un trueno, y Javier se cubrió los oídos. Fue un momento, un instante de horror congelado en el tiempo. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Una figura del lado opuesto disparó también. El motociclista que amenazaba a Laura se tambaleó y cayó. Pero antes de que Javier pudiera entender, un fogonazo le dijo que la situación se había vuelto mortal. No podía creer lo que estaba pasando. La confusión lo envolvió. Fue entonces cuando la mente de Javier acogió una verdad devastadora. El hombre que disparó no era un desconocido. «Es Mark», exclamó mientras la verdad se asentaba en su corazón. Mark era su viejo amigo, alguien que había estado perdido en un oscuro pasado que Javier había dejado atrás. Mark había venido a salvar a Laura, y todo lo que sabía de su vida era una tela de engaños. «Mark, ¿qué haces aquí? ¿Qué está sucediendo?». Javier sintió que su mundo se tambaleaba. Las líneas entre amigos y enemigos se desdibujaban. «Es más complicado de lo que piensas, amigo», respondió Mark, su voz llena de la adrenalina del momento. «Tú no lo entiendes. Ella no es quien creías». Javier sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?». La mirada de Laura se había cruzado con la de Mark, y había un entendimiento entre ellos que lo desgarró aún más. Antes de que pudiera asimilarlo todo, una explosión sonó a lo lejos, y la plaza se oscureció con humo. «Ahora», gritó Mark, mientras el caos comenzaba a suceder. La vida de Javier se transformaba en una película de acción en la que él no quería protagonizar. Mientras la confusión reinaba, Javier miró a Laura. «¿Quién eres tú realmente?», logró preguntar, su voz resonando entre los ecos de disparos y gritos. En sus ojos vio un destello de tristeza, pero también la determinación que había visto antes. En ese momento, la realidad que conocía estaba a punto de desmoronarse por completo. ¿Laura? ¿La mujer que amaba? ¿Qué secretos oscuros la perseguían? Solo había una solución posible. Deben escapar. El tiempo se detuvo nuevamente. «Vamos, ya», ordenó Mark, extendiendo su mano hacia Laura. Ella dudó, mirando entre Javier y Mark. «No hay tiempo», gritó. Esa decisión muy pronto definiría sus vidas. Mientras el caos se desataba en la plaza y el humo comenzaba a formar una neblina, Javier se dio cuenta de que su historia no solo había dado un giro, sino que estaba en un camino que jamás había imaginado. La confusión se convertía en desesperación. ¿Podría rescatar lo que quedaba de su vida? Javier estaba paralizado, su mente abrumada por el caos a su alrededor.
El sonido de las motos rugiendo se mezclaba con gritos y el dolor palpable de Diego, su hermano. «Ayúdame, por favor», era el eco que resonaba en su cabeza. Pero la imagen de Laura, mirando a Mark, su antiguo amigo, le quemaba en la piel. En un impulso, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. «Laura, ven aquí», su corazón latía con ansiedad. Pero ella se veía atrapada en la decisión de seguir a Mark o quedarse con él. «Es tu única oportunidad», espetó Mark, mientras la multitud empezaba a alejarse, dejando una estela de pánico. El rostro de Laura mostraba desesperación, y Javier sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un grito desgarrador cortó el aire. «No, no, no». Era la voz de un hombre más desde la esquina, sumándose al caos. Javier giró la cabeza y vio a una figura familiar. Era el viejo socio de su padre, Fernando, quien había estado envuelto en secretos oscuros y traiciones del pasado. Pero aquí estaba, como una sombra amenazante entre las motos. «Déjala ir, Fernando». El sonido de su voz era un trueno. Laura retrocedió. Su mirada se llenó de miedo. «¿Por qué estás aquí? No puedes hacer esto». Antes de que Fernando pudiera responder, se escuchó otro disparo. El eco resonó y detonó en su pecho como un golpe. Javier vio el cuerpo de Fernando caer al suelo, derribado por una figura entre la niebla de las motos. El caos estalló en la plaza. «¡Corre, Laura!», gritó Mark mientras la gente empezaba a dispersarse, pero era demasiado tarde. La situación se tornó mortal. «Esto ya no es un juego», decía el hombre en la moto. Su voz temblaba con una furia contenida. Javier sintió que todo se desmoronaba. «Laura, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Ella lo miraba, los ojos llenos de lágrimas, como si todo estuviera fuera de su control. «No puedo dejar que esto termine así», exclamó, mientras se volvían hacia la figura del tirador. Todo el mundo estaba al borde de la locura. «Javier, atrás», gritó Mark, empujando a Laura hacia un lado, mientras la intensidad de la situación subía. Entonces, en un giro aplastante, la figura encapuchada se quitó el casco, y la realidad golpeó a Javier. Era Sofía, su exnovia, alguien que había creído perdida en su pasado. «¿Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí?». La sorpresa lo dejó sin aliento. «Javier, escúchame, es un engaño», gritó ella, su voz llena de pánico. «Laura está en peligro, pero no por lo que piensas. Necesitamos irnos, ahora». El tiempo se detuvo. «¿Qué quieres decir?». La confusión dominaba el aire denso de la plaza. ¿Cómo podía ser que todos sus pasados se fusionaran como un torrente? «Tú no entiendes. Están después de ella porque sabe algo que nunca debió descubrir», dijo Sofía. Su mirada ardía con urgencia. Javier miró a Laura, quien ahora parecía una figura cada vez más desdibujada entre las sombras. «¿Qué sabe?». La pregunta salió de sus labios como un susurro. «Es un juego que va más allá de nosotros. No puedes quedarte aquí». Sofía lo miraba fijamente, y en su rostro había un rayo de esperanza entre la confusión. Pero antes de que pudiera procesar todo, alguien más apareció entre la multitud. Era un hombre alto, con un abrigo largo y una mirada oscura. «Suficiente», dijo con voz profunda y amenazadora, sacando un objeto del bolsillo. Y antes de que Javier pudiera entender lo que sucedía, ese hombre apretó el gatillo. Todo se detuvo. La vida que conocía se desvaneció en un instante. El cuerpo de Laura se lanzó hacia Javier. «No», gritó él, mientras el disparo resonaba, llenando el aire con una cruel realidad. Pero lo que sintió al mirar hacia abajo era impensable. Laura había caído. En su pecho había una mancha roja que rápidamente se expandía. «Laura». La desesperación inundó su voz. «No, por favor, no». La plaza se convirtió en un torbellino de terror. Mientras la gente gritaba y caminaba, Javier yacía al lado de Laura. El tiempo se detuvo. Ella lo miró con una mezcla de miedo y compasión. «Javier». Y luego todo se volvió un eco lejano. ¿Qué retos le deparaba el futuro? Él miró a su alrededor. La confusión y el caos lo envolvieron. Sin respuestas,
Solo quedaba el dolor, el amor y la verdad que parecía ser un laberinto interminable. ¿Qué más hay? Una pregunta, sin respuesta. Pero en su interior sabía que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo. Javier se quedó paralizado, su corazón latía con fuerza mientras miraba a Laura derrapando al suelo. La realidad se desmoronaba ante sus ojos, y el dolor de la traición y el pánico lo envolvían como una neblina helada. «¡No, Laura!», gritó, pero su voz se perdió en el griterío de la multitud. El caos era palpable, como un grito ensordecedor que hacía eco en su pecho. La imagen de su hermano Diego, agarrándose el abdomen y gritando por ayuda, se entrelazaba con la de Laura agonizando. La sangre se escurrió, manchando el suelo de manera cruda y violenta. Los rostros de quienes lo rodeaban se llenaban de horror y asombro. «No, puede estar pasando esto», pensó, con el nudo en la garganta mientras su mente giraba. Laura lo miró, sus ojos llenos de miedo y compasión. «Javier, yo...». Su voz se desvaneció en un susurro, casi inaudible. Pero aún así, en ese instante, algo en ella pareció notificar que había algo más. Algo profundo, oscuro y hábilmente oculto. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? La rabia y la desesperación lo impulsaron a querer respuestas. Pero en medio del caos, sollozos de la multitud ahogaban sus palabras. Era como si todos estuvieran atrapados en un estilo de horror cinematográfico, en el que cada segundo le robaba un pedazo de su cordura. En ese momento, un giro inesperado ocurrió. La figura que había disparado se levantó. Nadie podía creerlo. Era un asesino. Sí, pero había caído al suelo y ahora estaba de pie. Con los ojos llenos de furia, apuntó otra vez hacia Laura, como si no hubiera sido suficiente. «¡Aléjate de ella!», gritó Javier, sintiendo como un ímpetu de valor recorriera su cuerpo. Pero lo que vio a su lado lo dejó sin palabras. Sofía, su exnovia, en pie, levantó una pistola. «¡Basta!», la voz de ella resonó en el aire, llena de decisiones rápidas. «¡Lárgate!». Javier se quedó allí, completamente sorprendido. «¿Sofía? ¿Tú?». Sin embargo, ella parecía determinada. No era el momento para discutir. Sofía disparó un tiro al aire, y el sonido rompió el caos. Los hombres de la moto se quedaron paralizados, sorprendidos. La situación se había vuelto aún más sombría. «¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?». La confusión en su mente se intensificaba. Sofía miró a Laura, después a Javier. «Ellos la quieren, lo que sabes sobre los negocios de tu padre». Su voz se cortó, como si ese simple hecho pudiera desmoronarlo todo. Era un juego de engaños, y ella estaba atrapada en el molde del pasado. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, como una campana que marcaba el desastre que se cernía sobre ellos. «¿De qué hablas? Esto no hace sentido». Pero sin tiempo para procesar, una nueva figura, desconocida, surgió entre la multitud. Un hombre anciano, con una mirada calculadora, miró a Laura y a Javier con una sonrisa fría. «Ah, el pasado vuelve a jugar su carta. Interesante». «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, sintiendo que el aire se hacía denso. En su interior comenzaba a sentir que las piezas del rompecabezas que una vez conoció estaban cambiando rápidamente. «Soy el vínculo entre tu familia y esta historia oscura», respondió el anciano con un aire de autoridad. «Laura tiene un secreto que puede arruinarlo todo. Y tú, Javier, estás en medio de un juego que ni siquiera entiendes». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era un lugar familiar, pero extraño. Las palabras del anciano resonaban sin compasión. ¿Qué debía hacer? ¿Por qué la vida de Laura estaba atada a secretos tan oscuros? Mientras el caos se desataba, los bikers comenzaron a moverse. Laura, débil pero decidida, miró a Javier. «Javier, tenemos que irnos. Es más grande de lo que pensamos». Y ahí fue cuando la vida de Javier se transformó como un tornadizo. Nunca imaginó en qué carrera se estaba metiendo. Una carrera llena de secretos, verdades ocultas y un futuro incierto. Su grip sobre la mano de Laura se apretó. «No te dejaré ir», gritó con un fervor que resonó por todo el lugar. ¿Podría resistir la tormenta que se avecinaba? ¿Estaban listos para enfrentar la verdad que amenazaba con separarlos? Javier estaba en shock, sintiéndose atrapado entre el miedo y la confusión. Laura, tendida en el suelo, tenía sus ojos fijos en él,
llenos de una mezcla de dolor y súplica. «¡Laura!», gritó, pero su voz sonaba distante, como si el caos a su alrededor lo consumiera. El aire era pesado, casi opresivo, y el sonido de gritos y motores hizo eco en sus oídos como un tambor que anunciaba el fin. «Javier, escucha». La voz de Sofía lo despertó de su trance. «No hay tiempo, necesitamos salir de aquí, ahora». Ella miraba al hombre peligroso que había disparado, mientras el pánico comenzaba a extenderse entre la multitud que aún rodeaba la escena. Javier no podía apartar la vista de Laura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en el suelo? La expresión en su rostro decía que había más en juego. «Laura, quédate conmigo», suplicó, cada palabra brotando de su interior. La sangre ya comenzaba a formar un charco. «Javier, yo». Su voz se rompió, y el miedo en sus ojos se volvió más intenso. «No puedo continuar». La desesperación en su mirada traspasaba cualquier barrera. Era un golpe directo a su corazón. «No, no digas eso». Una súbita rabia surcó su cuerpo, una necesidad feroz de protegerla. Sofía, dándose cuenta de que debía actuar, se movió rápidamente hacia él, interponiéndose entre Javier y el misterioso hombre que amenazaba con más violencia. «No puedes dejar que ella muera», gritó, y la mirada que se cruzó entre ellos era un cóctel de emociones, preocupación y determinación. «Escucha, la vida de Laura está en juego. Todo esto es más complicado de lo que piensas». La desesperación en la voz de Sofía capturó su atención, pero la preocupación por su hermano Diego en el suelo lo seguía paralizando. ¿Cuánto tiempo tenía? «Javier, no es solo ella, hay algo más, corre ahora». Sofía le gritó. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el hombre que había disparado se volvió hacia él, su mirada llena de odio. «Desapareces del panorama, niño. Este no es tu juego». Fue como una patada en el estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Qué estás tratando de hacer?». Javier se sentía atrapado. Dos mundos echando raíces en su vida. El peligro era palpable. Con un movimiento rápido, el hombre alzó su arma. Es demasiado tarde para entender. Laura es un peón que no puede salvar. Comprendió que todo lo que había creído sobre su relación era un gran engaño. «Aléjate de ella», gritó Javier, desbordado de rabia. En un instante, la vida de Laura pendía de un hilo. Y fue en ese momento que ocurrió un giro drástico. Un estruendo penetrante reverberó por la plaza, y un grupo de hombres armados apareció de la nada. «Esos son los que realmente están detrás de esto», gritó Sofía, su voz llena de pánico. La intervención inesperada lo dejó sin aliento. Ahora el caos había aumentado, y los hombres armados comenzaron a avanzar. Javier sintió que todo se desmoronaba. Laura seguía en el suelo, débil, y la confusión se apoderaba de su mente. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están aquí? El sudor frío comenzó a recorrer su frente. La situación era grave. «Cálmense», gritó un hombre de voz profunda, intentando controlar la situación. La figura del hombre que había disparado se desvaneció entre la confusión, mientras Laura murmullaba entre lágrimas. «No sé qué está pasando, Javier. Lo que sé es que ellos tienen a nuestra familia. A todos». Javier sintió que el mundo giraba. ¿A nuestra familia? La conexión se volvió instantánea. Todos esos años de ausencia y secretos se unieron en un solo grito. «Tienes que confiar en mí. Ella no es lo que parece», le dijo Sofía, como si esas palabras fueran una llave que podría abrir una puerta a la verdad oculta. Antes de que pudiera responder, un disparo resonó de nuevo, y el hombre de los brazos cruzados cayó al suelo, la sangre brotando de su pecho. ¿Quién? Javier no podía entenderlo. Todo sucedía demasiado rápido. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó, mientras la visión de Laura se desdibujaba aún más. Era un cóctel de confusión. El caos envolvente se hizo más letal. Con cada momento el peligro se transformaba. «¡Vamos! Laura, tienes que levantarte», gritó, sintiendo una ola de desesperación. Ella, con la vista fija en el arma que había causado tanto dolor. Un ruido ensordecedor seguía resonando, y el sudor comenzaba a caer por su rostro. Finalmente Sofía decidió tomar el control. «Déjame. Debo sacarla de aquí antes de que sea tarde». Usando su fuerza, empujó a Laura hacia detrás de ella, buscando una ruta de escape. «Javier, ven», Sofía gritó mientras el caos crecía a su alrededor.
Javier finalmente comprendió lo que estaba en juego. Toda su vida había sido un acto de prestidigitación, y de pronto se encontró en un espectáculo en el que él no había sido el mago, sino solo un espectador. El aire se había vuelto pesado, y el peligro acechaba de él. Todas partes. ¿Podría mantener a Laura a salvo en un mundo donde las verdades se desmoronaban? ¿Donde el amor se veía aniquilado por secretos inconfesables? Mientras luchaba por entender, la verdad seguía ocultándose en las sombras, dejando más preguntas que respuestas. El caos continuó desatándose como una tormenta. Los gritos de la multitud sonaban como ecos lejanos mientras Javier se arrodillaba junto a Laura, su pecho apretado por el terror. «Laura, aguanta», suplicó, sintiendo como las lágrimas le quemaban los ojos. La sangre empapaba su ropa, y la vida de su amada se deslizaba entre sus dedos. «Por favor, no me dejes. Siempre estaré contigo», murmuró ella, la voz apagándose mientras sus ojos se cerraban lentamente. El nudo en la garganta de Javier se apretó aún más, pero, entonces, un rayo de decisión iluminó su corazón. No podía dejar que todo terminara así. Laura merecía más que este final trágico. «No puedo perderte otra vez», gritó, la determinación en su voz resonando entre el caos. Se giró hacia Sofía, quien sujeta su mirada llena de valor. «Necesitamos conseguir ayuda, ahora». La exnovia asintió, el miedo en sus ojos reemplazado por una urgencia compartida. «Yo iré, tú mantén a Laura a salvo». Antes de que Javier pudiera protestar, Sofía se sumergió en la multitud para buscar ayuda, dejándolo solo con su dolor. El resplandor de las luces de las motocicletas iluminaba la escena, mientras Javier sentía el tiempo detenerse. «Todo estará bien, Laura», le prometió, apretando su mano con fuerza. «Lucharemos juntos, lo prometo». Ella abrió los ojos, aunque solo un poquito, y lo miró con agradecimiento. Pero ya no había tiempo. Los hombres de moto empezaron a acercarse, y Javier supo que debía actuar. Como un resorte, se puso de pie, su cuerpo una mezcla de adrenalina y deseo de luchar. «Están aquí, pero no se llevarán a Laura», se dijo a sí mismo. Las sombras se movieron, y un grupo de figuras emergió de la bruma. Sin embargo, un destello iluminó la cara de Javier. Era Mark, su viejo amigo. «Javier, múvete. Hay que irnos ya», gritó, con un aire de urgencia que lo caló hondo. «Pero Laura», argumentó Javier, intentando aferrarse a ella mientras el mundo se desmoronaba. «Ella está viva, pero la dejarán morir si no hacemos algo». La voz de Mark era una hoja de acero que cortaba la niebla de confusión. «Ahora, ven». Javier tomó una decisión. Reuniendo las fuerzas que creía había perdido, cargó a Laura mientras Mark lo guiaba a través de la multitud. A cada paso, el miedo palpitaba en su pecho, pero el fervor por salvar a la mujer que amaba era más fuerte. El grupo de motociclistas empezaba a rodearlos, sus miradas llenas de furia. «Atrás, esto no es un juego», rugió Javier, su voz resonando con una confianza nueva. «No se la llevarán». Los hombres se detuvieron, mirándose entre sí, atónitos ante su desafío. De repente, el motociclista líder hizo un movimiento, levantando su arma. Pero en ese instante crucial, una explosión resonó y el pánico se apoderó del ambiente. Sofía había vuelto, no sola, sino con un grupo de hombres armados que estaban decididos a terminar con ese caos. La balacera estalló como un trueno, y el tiempo volvió a ralentizarse. «¡Cúbranse!», gritó uno de los recién llegados, sosteniendo su arma con firmeza. El caos se apoderó del lugar y los enfrentamientos se desataron. Javier sintió un estallido de liberación. «¡Vamos, ahora!», gritó mientras comenzaba a arrastrar a Laura hacia la salida. Al llegar al borde de la plaza, la luz del sol destelló en su rostro. Javier sintió como si una nueva esperanza renaciera en su corazón. «¡Vamos, pronto!», instó a los demás, mientras decenas de motos desaparecían detrás, dejando un rastro de destrucción y confusión. Finalmente encontraron un lugar seguro. Con Laura en sus brazos, Javier respiró aliviado, aunque el miedo aún pulsaba en su interior. «Está bien, está a salvo», se murmuró. Sofía y Mark se acercaron,
Sus rostros desbordaban cansancio, pero también un destello de victoria. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Javier, sintiendo el peso de la incertidumbre. Lo resolveremos, dijo Sofía, su voz serena. Las verdades tienen que salir a la luz, y esta vez estaremos listos. En ese momento, Javier entendió que el amor era un camino lleno de oscuridad y luz. Nunca nos separaremos otra vez, prometió mientras sujetaba las manos de Laura, sintiendo su pulso recuperarse lentamente. Aunque el futuro era incierto, él no podía dejar de luchar por ella. Con un último suspiro de alivio, miraron hacia el horizonte, donde un nuevo día comenzaba. La vida no sería la misma, pero estaban juntos, listos para enfrentar cualquier ocaso. «Nos vemos pronto», murmuró Javier, siendo consciente de que habrían nuevos caminos por recorrer, nuevas verdades por descubrir. El camino hacia la verdad siempre sería complicado, pero lo enfrentarían juntos hasta el final. Ahora, este es el momento de reaccionar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Derriba ese botón de like para que el algoritmo se active y más personas se unan a nuestra historia. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan saber lo que ha pasado. Inunda la sección de comentarios con tus teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte activa de esta increíble comunidad.